¿Alguna vez te has preguntado qué se debe hacer cuando hay una fuga de gas? O bien, ¿te has preguntado también qué debo hacer si es que tengo una persona intoxicada con un producto químico? Bueno, el desafío hoy no tiene que ver con tener absolutamente toda la información en la cabeza, sino que más bien tiene que ver precisamente con administrar información. Bien, primero que todo, vamos con el qué. ¿Qué es una hoja de datos de seguridad? Bueno, una hoja de datos de seguridad es un documento estrictamente legal, pero también una necesidad operativa, que aporta, entre otras cosas, la información suficiente para el almacenamiento, el transporte, el manejo y la disposición final de las sustancias catalogadas como peligrosas. En lo que respecta a la responsabilidad propiamente tal de elaborar las hojas de datos de seguridad, hay dos actores principales. El primer actor tiene que ver con el fabricante, es decir, el fabricante es la persona que tiene que elaborar las hojas de datos de seguridad. Por otro lado, tenemos al importador. Cada vez que un importador vaya a importar una sustancia catalogada por la norma chilena 382 en cualquiera de las 9 categorías como peligrosas, es el importador quien tiene que homologar la hoja de datos de seguridad del fabricante extranjero. En consecuencia, cada vez que yo le compro a un fabricante o a un importador de una sustancia que tiene características peligrosas, son ellos quienes tienen la obligatoriedad de entregarme esta hoja de datos de seguridad. Es muy común reconocer las hojas de datos de seguridad por sus siglas en español o en inglés. En español está HDS, hoja de datos de seguridad, y en inglés está la MSDS, Material Safety Data Sheet. En lo respectivo al lugar físico que va a utilizar una hoja de datos de seguridad, tenemos que tener claro que cualquier punto fijo o móvil de una empresa donde se almacenen, transporten, eliminen o se manejen sustancias peligrosas, esta hoja de datos de seguridad tiene que estar presente sí o sí. Es decir, si voy a almacenar una sustancia peligrosa, la bodega tiene que tener las hojas de datos de seguridad. Si voy a trasladar en una camioneta o camión, por ejemplo, una sustancia peligrosa, tanto el camión o la camioneta deben portar la hoja de datos de seguridad. Si estoy en una planta de eliminación o bien tengo que manejar alguna sustancia peligrosa, debo portar sí o sí la hoja de datos de seguridad. Bien, vamos al contenido mínimo que tiene que tener una hoja de datos de seguridad de acuerdo a la normativa legal vigente. Como punto número 1 tenemos la identificación, tanto del fabricante como del producto químico. Acerca del fabricante, ¿cuál es la dirección? ¿Cuáles son los teléfonos de emergencia? ¿Cuál es el RUT, la razón social? ¿Quién es su representante legal? Toda esa información de rigor debe estar en la hoja de datos de seguridad. Por otro lado, ¿cuáles son las especificaciones técnicas del producto químico propiamente tal? ¿Cuál es su nombre en particular? ¿Cuál es su nomenclatura? ¿Cuál es su nombre comercial? Etcétera. También tienen que estar especificados cuáles son los peligros para la salud, de reactividad, inflamabilidad, etc. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas? Si es un gas, por ejemplo, bueno, este gas es más denso que el aire o no, evacúa hacia arriba o va a evacuar hacia abajo. Todas esas especificaciones técnicas tienen que estar especificadas en la hoja de datos de seguridad. ¿Cuáles van a ser las maniobras específicas del producto químico en materias de primeros auxilios? Cada producto químico es totalmente diferente el uno del otro, por lo tanto pongámonos a pensar, ¿sabemos todos los primeros auxilios que tenemos que darle a una persona para cada uno de los productos químicos? La respuesta obviamente es no, por lo tanto tenemos que estar con la hoja de datos de seguridad a la mano para ser eficientes al momento de brindar los primeros auxilios propiamente tal. Por otro lado también están las maniobras de extinción de incendio. ¿Cuáles son los agentes extintores de incendios mejores para este producto químico? ¿Cómo voy a tener que controlar un derrame en caso de que tenga una fuga o en caso de que tenga un derrame vertido sobre el piso? En consecuencia, todas las maniobras de extinción y control de derrame
deben estar especificadas de manera taxativa en la hoja de datos de seguridad. ¿Cuáles son las técnicas básicas para el almacenamiento y también para el manejo del producto químico en particular? ¿Cuáles son las normas de disposición final de este producto químico? ¿Cuál es la información toxicológica? Y también cuáles son los aspectos mínimos que tengo que contemplar al momento de trasladar la sustancia química y al momento de eliminar la sustancia química. Bueno, toda esta información es extremadamente relevante al momento de transportar, eliminar, manejar o almacenar una sustancia catalogada previamente como peligrosa. Por lo tanto, hoy día el gran desafío tiene que ver principalmente con administrar la información de manera que cuando la necesitemos esté a la mano y nos permita ejecutar todas las acciones que debamos ejecutar de manera eficiente y eficaz.